Que el Señor les bendiga grandemente a cada alma que pueda escuchar esta pequeña palabra. Les quiero compartir el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 41, el cual dice así: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En esta palabra nos encontramos en un relato donde el evangelista Marcos nos traslada hacia ese suceso en la barca, donde Cristo Jesús se encontraba junto a sus discípulos en una embarcación, en un ambiente de tormenta impetuosa. Y en este contexto, Cristo nuestro Señor, frente a la gran turbación, miedo, pánico, desesperación que tuvieron sus discípulos, Cristo Jesús se encontraba en aquella barca durmiendo. Mientras que los discípulos se encontraban ahí a punto de desfallecer o morir, se sentían derrotados, desesperados, con un gran temor, miedo, con una desesperación que los llevó a ir directamente a despertar a Jesús, que se encontraba en un sector de aquella barca durmiendo. Y cabe destacar que los apóstoles, discípulos de Cristo, que tenían este temor, este miedo, ellos eran hombres de experiencia en relación a la embarcación, dado que eran pescadores de profesión. Ellos tenían experiencia también en cuanto a enfrentarse al oleaje de las olas. Pero en este relato que nos relata Marcos, era un momento bastante especial y particular en relación a la magnitud de las olas del mar, porque los apóstoles se vieron expuestos a sí mismos en su integridad física. Ellos sabían que no era un oleaje normal, no era una tempestad o un bravido del mar habitual. Por lo tanto, se encontraban en desesperación, diciéndole al Señor en aquel momento, incluso despertándolo: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué duermes? ¿Por qué nos abandonas? ¿Qué es lo que te sucede? Si lo podríamos trasladar al lenguaje de estos tiempos, en lo que le trataron de decir sus discípulos, sus apóstoles, al Maestro. Por lo cual el Señor Jesús se levanta de aquel sueño, y hay gente que ha tenido dos posturas en relación al por qué Jesús estaba durmiendo, mientras que sus discípulos estaban ahí casi muriendo, desesperados, congojados. Hay quienes piensan en primer lugar que Jesús se encontraba durmiendo debido a su cansancio físico, dado que anterior a ello, Jesús ya había tenido demasiado trabajo junto a sus discípulos, cansancio, fatiga, había estado predicando el Evangelio del Reino, como su Padre lo había ordenado. Esa es una causa, aunque hay quienes piensan que hay una segunda, la cual es que Jesús, aparte del cansancio, él tenía plena confianza y convicción en su Padre, en la deidad, en aquella divinidad que ordenó a su Hijo, al unigénito, al venir a esta tierra para salvar a los pecadores. Cristo tenía tal confianza que el plan de redención que le entregó su Padre para que lo llevase a cabo, para que fuese cumplido, no iba a ser de ninguna manera aturdido, bloqueado, dejado en la nada por una simple tempestad, por un simple bravido del mar. Eso no iba a opacar, a estancar el progreso, el plan de redención que tenía Dios el Padre para con la humanidad por medio de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesús, el Hijo
por el cual Dios el Padre tiene una complacencia extraordinaria, tenía en claro que el plan de redención, de salvación, no iba a ser opacado por una simple embarcación que se encontraba lidiando con una tempestad. Era imposible que el mar lo pudiese detener. Es imposible que Jesús ha de perecer o ha de ser ahogado por ese bramido del mar en contra de su embarcación y sus discípulos. Esa es una segunda causa que algunos sostienen del por qué Jesús estaba durmiendo, por la plena convicción y fe en Dios su Padre. Y una tercera que también me gustaría a mí compartirles es en relación a que Dios, por medio de Cristo su Hijo, estaba poniendo en prueba la fe de sus discípulos. Hombres que habían ya reconocido al Maestro, hombres que ya habían determinado el abandonar todo por seguir a su Maestro. Yo tengo como punto número 3 que una de las otras razones es que Jesús, al ser omnisciente en cuanto a su naturaleza divina, estaba poniendo a prueba la fe de sus apóstoles en base a esta terrible experiencia en aquella barca donde la Escritura nos dice que los apóstoles llegaron a un momento terrible de desesperación. Teniendo en cuenta estas tres posturas, yo quiero mencionarles sobre el título que aparece ahí en pantalla de este pasaje de Marcos 4, versículo 41. Dado a todo lo explicado, Jesús fue despertado. Los apóstoles le mostraron el evento en el cual ellos estaban ahí sometiéndose ante el rugido, el bramido de la naturaleza. Y Jesús despertándose, cabe destacar y me llama mucho la atención que no se dirigió directamente a sus discípulos en respuesta temprana, oportuna, desesperada. No. Jesús fue y reprendió, echó fuera, expulsó el problema para aquellos que en ese contexto eran llamados sus discípulos o apóstoles. Y ese problema era aquella tempestad, el oleaje, las grandes olas que estaban ahí arremetiendo contra la barca y contra la integridad de las personas. Y Jesús solamente le dijo a el mar, a las olas, enmudece y calla. Y acá viene este enunciado en lo cual dicen sus discípulos, seguidores, en Marcos 4, verso 41. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Oh, bendita palabra. Lo que muchos no se han dado cuenta es que aquel que tiene todo el dominio y control, aquel que incluso estando dormido, ya se encontraba situado en su trono, gobernando por encima de todo, entre todo y por sobre todo, era nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Jesús de Nazaret era aquel que se encontraba en aquella barca, y a pesar de que a los ojos carnales superficiales se encontraba bajo la guardia, se encontraba no atento, no despierto, Él en su divinidad siempre ha estado situado y encima de todas las circunstancias, teniendo un control inhumano, sobrenatural, un control abismal en cuanto a sucesos de nosotros los seres humanos. Pero en este contexto hay un control más allá de lo carnal. Es un control que tiene que ver con la misma naturaleza. Los apóstoles anonadados, impresionados, no porque el mar se había hecho
gran bonanza se habría aquietado y había traído paz, tranquilidad para sus vidas y para la mar, la naturaleza, el ambiente. Ellos se encontraban impactados por aquel que detuvo ese gran oleaje, esa gran tempestad. Ellos se encontraban impactados, anonadados por Jesús, el Rey soberano. Por eso que ellos decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amigo, amiga, hermano, hermana, ese por el cual toda la naturaleza clama, gime, se postra, le cantan, le adoran, le glorifican, ese digno inmolado, ese soberano glorificado que en un momento fue crucificado y al tercer día resucitado, es el que tuvo el control en aquel momento, en aquella barca. Es aquel que pudo decir tan solamente con el poder de la palabra: detente, enmudece, calla, le dijo al mar. Y así sucedió, así aconteció. Es el mismo Dios que puede echar fuera todos tus temores. Como los discípulos tenían grandes desesperaciones en sus seres en relación a perder sus vidas, Dios puede hacer, mi amado hermano, amigo, amiga, una gran obra de escapatoria sobre todo aquel que se siente desesperanzado, acorralado por los problemas, por las dificultades, circunstancias que usted ha vivido. Dios, a través de Cristo, te muestra ese brazo que te extiende para poder sacarte de esa gran tempestad que está aturdiendo tu vida. Dios, por medio de Jesucristo, no solamente puede derribar muros de depresión, muros de soledad, no solamente puede despertar, aleluya, en ti un deseo para que le busques, sino que Él puede, aleluya, derramar su bendición en sanidad, en una gran obra espiritual de salvación, regeneración, para que aquel que se rinde ante aquel Rey soberano que los vientos y la mar le obedecen, solamente pueden experimentar esto por la fe en aquel que lo sostiene todo. Así lo comprendieron posteriormente sus discípulos. Pudieron conocer a este por quienes preguntaban sobre aquel que había detenido y habían obedecido el viento y la mar. Ese es Jesús el Nazareno, Jesús el Señor, el Cristo glorioso de toda honra. Está aquí por medio de su palabra para derribar muros, para poder entrar a tu vida, para poder permanecer en tu barca. Y cuando Cristo entra a un lugar a habitar, sucede y acontece una gran bonanza. Oh, bendita paz, tranquilidad que viene cuando Jesús toma el control de aquella barca que puede ser tú, mi amado amigo, amiga,